Jorge de Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido por sumarte aquí al podcast de IA para el Mundo. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Luis. Y bueno, acá estamos para charlar un poco. ¿Qué sos, emprendedor? ¿Sos empresario? No, creo que a lo largo de mi vida lo que mejor me ha definido ha sido emprendedor. Siempre he arrancado de cero, con ideas, con buenos compañeros al lado y generando tracción, innovando y avanzando. Y eso creo que califica más como emprendedor, que es donde me siento más cómodo. Hoy tal vez trabajando un poquito más como consultor, como una persona que se pone al servicio de otras organizaciones para ayudarla, pero esa es emprendedor serial, algunos le agregan el segundo puntito, he estado en varios emprendimientos y es con lo que... ¿Cuántos? Formalmente 7, pero bueno, hay tantos fracasos y algunas cosas que no llegamos a decirle startup, sino que le llegamos a decir proyecto, iniciativa que se rompe, que se estrellan, que es parte de construir, también el equivocarse, que tal vez fueran, o capaz que fueron muchos más, pero 7 con los que me siento más identificado, digamos. ¿Cómo comenzaste en el mundo emprendedor? Creo que tiene varios componentes. El primero, sin duda, es familiar. Venir de una familia donde se respira la innovación, el emprendimiento, como fue vivir en casa, de mi viejo con mi mamá, un canal de televisión. Yo vivía en un canal de televisión, lo que fue después una señal por aire que transmitía codificada. Y siempre ese legado fuerte de mi viejo de trabajen, generen ustedes, busquen abrirse puertas, sin duda que algo en el ADN fue incidiendo y fue gestando algo. Después sobrevino la etapa educativa de la formación universitaria, de acá de Ingeniería en Sistemas en la UTN de Córdoba, de la cual estoy muy orgulloso de haber ido a la facultad, donde empecé a canalizar profesionalmente proyectos, digamos. ¿Y de ahí terminaste la universidad? ¿Fue tu primer trabajo o ya venías desarrollando algo mientras ibas estudiando? No, bueno, primero mis consultorías, mi primera consultoría en el canal de televisión. Es más, a algunos le activaba y le desactivaba el codificado, era uno de mis primeros trabajos. A los 12, 13 años estuve estudiando 3 años programación, ya tenía un interés por el área. Primer año de la facultad, gano un concurso, entro a trabajar en el centro de cómputos para hacer en el año 2000 la primera página web de la facultad de la UTN de Córdoba. ¿Y cómo salió eso? Muy bien, gané, estaba en el primer año de la facultad, no lo podía creer, digo, acá me voy a topar con grandes talentos. Tal vez no se presentó ninguno, pero lo gané y quedé trabajando en el centro de cómputo de la facultad. Después hicimos un cibercafé con mi hermano y con otro amigo, con Rafael. Y bueno, después siguieron otros proyectos. Eh, Creo que a lo largo de mi historia siempre me he ido subiendo a olas de tecnología, ¿no? AI, si querés hablamos después, me vuelve loco, es donde estoy ahora. Pero en esa primera ola estuve trabajando con páginas web, con algo muy básico, pero en ese momento era disruptivo. Dejábamos de tener los enlatados de programación para trabajar sistemas distribuidos en Internet. Con la accesibilidad empezaron a surgir estas conexiones más rápidas. Armamos cibercafé con 30 computadoras ahí en Nueva Córdoba para que la gente pudiera acceder a estos lugares. Tuve el paso por 2 empresas de Córdoba, una CDCIA, una empresa que trabajaba para la Lotería de Córdoba, trabajaba en las terminales que tomaban apuestas. Tuve un breve paso por Tarjeta Naranja. Siempre en el área de tecnología. En el área de tecnología, sí. Siempre fue de base lo que me gustó. He tenido acercamiento con otro tipo de negocios también en los cuales hoy participo, pero tecnología es mi base. Y en Tarjeta Naranja estaba muy bien, muy cómodo, pero bueno, gracias a un amigo que conocí ahí me hizo ver la posibilidad de trabajar remoto al mundo. Y en el 2006 decido con Roque Peralta, socio mío de muchos emprendimientos, y mi hermano, Guillermo de Bernardo, decidimos abrir una software factory. ¿Qué es eso? Hoy sigue muy vigente, Argentina incluso se ha posicionado muy bien, proveer servicios de construcción de software a otras empresas. Y lo que hicimos en ese momento, con todo este desarrollo de Internet, empezamos a trabajar remotamente para España.
empezamos a conseguir clientes de España y nosotros le proveíamos los servicios desde Argentina. Los primeros empleados fueron grandes personas que trabajaron con nosotros, todos compañeros de la universidad, muy competentes, y trabajábamos en la construcción de software para empresas que tenían su desarrollo comercial en España. Para sistemas, hay unos sistemas que hoy están muy adoptados en las empresas, que son los ERP, que son los sistemas de gestión integral de las empresas. En ese momento era tecnología bastante buena. Y ya comenzamos, cuando hago una abstracción, me quedo pensando en que hay cosas que tal vez las tomábamos como nativos o habilidades que no las dimensionaba y hoy en perspectiva las veo como fuerte, pero en ese momento trabajar remoto desde Argentina en el 2006 con metodología donde pudiéramos sincronizar el trabajo, la gente, las comunicaciones, los despliegues de código, era un desafío y esa fue la primera camada donde se gestó todo. ¿Cuándo llega el primer hito de esta compañía, este emprendimiento que montás con tu hermano y con tu amigo? Empezamos a crecer mucho con una cuenta que la pudimos formalizar y pudimos traer grandes clientes. Y acá me voy un poco más a la secuencia, porque hoy se habla mucho con metodologías de Lean Startup, se llaman metodologías de cómo organizar una startup con celeridad, con velocidad, que muchas veces se habla de iterar y pivotear. Iterar es hacerlo de vuelta mejorándolo y pivotear es decir, cambio el rumbo. Cambio el rumbo. En ese momento, un hito nuestro fue, creemos que tenemos capacidades para hacer cosas distintas. Sentíamos que no nos estábamos divirtiendo con lo que estábamos haciendo en ese momento. Y empezamos, sobre todo impulsado por Guillermo, muy creativo. Estaba en el surgimiento de las agencias de marketing digital. En ese momento el posicionamiento en buscadores era súper importante. La presencia digital empezaba a ser un tema obligatorio y esa penetración de Internet que seguía potenciándose. En ese momento decidimos abrir en paralelo la agencia de marketing y después terminamos saliendo del negocio de la Software Factory y nos quedamos en la agencia de marketing. La primera se llamaba Maectis, esta se llamaba Estudio Concepto Creativo, y un poco que reflejaba lo que estábamos haciendo, es decir, cómo nos posicionábamos nosotros, un grupo de emprendedores de 24 años, con una imagen robusta, fuerte, para poder llegar a clientes y poder comercializar lo que hacíamos. ¿Cómo lo sustentabas económicamente? ¿Con los clientes que ya tenían? Siempre tuvimos una cultura muy buena de que se construya una organización que pueda capitalizar valor. ¿A qué voy con esto? Tuvimos sueldos que en algún momento fueron muy malos, en otros mejoraron mucho, pero nos ayudaba a mantener la vida que necesitábamos tener en ese momento y todo lo que fuese excedente iba a capitalizarse en la empresa. Tal vez en ese momento para nosotros la capitalización era ahorro, era buscar, resguardar valor para que pudiéramos tener libertad financiera y tomar decisiones. Sí. Cuando nosotros nos vamos a la agencia de marketing digital, en ese cimbronazo perdemos flujo de caja fuerte, pero veníamos ya trabajando muy bien con la agencia, con la Software Factory y nos permitió aguantar bastante esa transición. Entonces, lo que terminamos haciendo fue lo que hoy se conoce como una estrategia de crecimiento orgánico desde el nivel financiero, es decir, lo que ingresaba reinvertíamos. Esa fue un poco la estructura. La agencia de marketing digital volvimos a tener otra crisis en el sentido de que no nos hallábamos. Tuve la oportunidad, en ese momento viajábamos a España, hacíamos estadías largas, nos íbamos por un mes y medio a vender, teníamos 24, 25 años, estábamos terminando la facultad en ese momento. ¿En ningún momento pensaron decir, bueno, hasta acá llegamos, cada uno haga lo que pueda por su lado? ¿O era, me aburro, pero trato de concretar algo nuevo? No, yo creo que nos permitimos siempre tener bastante transparencia entre nosotros, ¿no? Las ganas de hacer cosas nuevas se producían de manera colectiva, pero te diría que cohesionaba más la idea de seguir con los que estábamos. El emprendedurismo es bastante duro en las etapas tempranas por el gran nivel de incertidumbre que tenés. O sea, estás queriendo armar algo en lo cual proyectas
pero tenés incertidumbre por todos lados, desde cómo vas a terminar resolviendo tu propuesta de valor, que hay que ver cómo la logras evolucionar, dónde están tus clientes, cómo son tus primeras contrataciones, si lo vas a poder lograr o no. También hay que entender que la madurez y la confianza que uno construye con el tiempo, que tal vez hoy pueda tener, a los 20 y pico años, eso se tapa con ganas, con energía, es decir, te moviliza más las ganas de ir a desafiar que la confianza en la trayectoria, la estás construyendo en ese momento. Sentirte respaldado por el equipo primario es clave. Y yo creo que eso es lo que alentaba. Si me decís, en ese momento con Roque, con Guillermo, hubiéramos dicho, cada uno sigue su parte, y yo no sé si hubiera seguido ese espíritu tan aventurero como logramos avanzarlo. Digamos. Bueno, nombraste 7, ya algunas ya las habían cerrado, sí. ¿Y en qué momento ustedes definitivamente dan el salto? Bueno, estuvo bueno porque en la agencia de marketing digital sentimos que nuestro servicio se diluye con los clientes. Tenemos una entrega de un valor personalizado que capitalizamos parte, pero en cada entrega se diluye. En ese momento, en un viaje a España, tengo la oportunidad de ir a la red Innova, unas charlas que están bastante buenas, y escuché a gente que en ese momento para mí era como estar con ídolos arriba del escenario, con personas que admiraba, escuchando qué hacían los negocios, pero el trasfondo de cómo pensaban. Y la verdad resonó mucho la palabra de plataforma, la escalabilidad, la capacidad de acelerar los crecimientos, la capacidad de expansión de mercado. Y revolucionó un montón la cabeza. Es más, me acuerdo en el departamento de mi hermana que vivía allá, con un inalámbrico hablando de la vereda con mi hermano. Tenemos que reinventar el negocio, tenemos que generar algo nuevo. Y Guillermo ya venía trabajando en una iniciativa de hacer un clasificado online. Ese clasificado en primera instancia nos habíamos diluido porque habíamos pensado en algo mucho más vertical para el turismo. Y con el clasificado online lo que estábamos viendo que había una oportunidad grande de vuelta, seguía el crecimiento de Internet, la reconversión de lo tradicional o al analógico a lo digital. Y él venía con un pequeño experimento y dijimos, bueno, nos metamos de cabeza acá. En ese momento nos asociamos, estaba Guillermo, Roque y se suma Diego, un cuarto socio. Y empezamos a trabajar en lo que fue A la Maula. A la Maula fue una red de clasificados online que tuvo un rápido crecimiento, aceleración en Latinoamérica. La verdad nos sorprendió. Ese proyecto nosotros lo arrancamos en el 2010, cerrando la agencia de marketing digital y enfocándonos 100% en esto. ¿Se entendía lo que estaban ofreciendo ustedes? Y yo siempre digo que mis abuelos no terminaban de entender lo que les explicaba. Nosotros veníamos de un fuerte I+D, veníamos construyendo. Sí, la propuesta de valor entiendo de que por inexperiencia, tal vez en sus etapas iniciales, costaba un poco abordarla desde el lado nuestro, pero sí estaba claro los beneficios. O sea, veníamos de un clasificado tradicional en diario que tenía una periodicidad de publicación determinada, con texto que se vendía por palabras, te perdías toda la oportunidad de mostrar un producto con mapas en su ubicación, con fotos, con videos, con posibilidades. Una descripción más amplia de lo que podías hacer en un diario, que eran 5 o 6 palabras. A tiempo real, con una expansión geográfica mucho más grande. Fueron cosas que después la empezamos a entender con el negocio y calibramos. Los primeros 8 meses fueron durísimos. Hoy, viendo en perspectiva, para un negocio no es nada. Para ese momento, para nosotros era un costo de oportunidad alto. En el mercado sabíamos que nosotros podíamos generar más valor, pero no lo estábamos pudiendo capturar, digamos. Era un tema. Y pasó algo mágico, el proyecto escaló muchísimo. Nosotros lo arrancamos fin del año 2010. En septiembre, octubre teníamos alrededor de 1.000, 2.000 visitas por mes, veníamos muy poco, pero producto de esa innovación y entender cómo podíamos aprovechar el crecimiento de Internet, tuvimos un rápido crecimiento. Ahí no me voy a detallar mucho en lo técnico para que se entienda, pero uno de los grandes cambios que hicimos fue pasar al cloud computing, a esto que se habla de la nube, a la virtualización,
al tener capacidad de cómputo ilimitado, más una... ¿Eso sí. te permitía tener muchos más clientes? En realidad fue una consecuencia. Nosotros vamos a toda esta tecnología por una consecuencia de crecimiento. Empezamos a tener roturas en el sitio, es decir, si ustedes están proveyendo un servicio, en algún momento se frenaba y no podían seguir otorgándolo porque estaba saturado, se rompía y era como si se producían cuellos de botella y no podíamos dar servicio. Empezamos a mejorar, teníamos un servidor compartido, pasamos a un servidor dedicado y después, para tener una idea de la magnitud, pasamos a tener alrededor de 70 servidores funcionando para nosotros. Todo eso fue un trabajo que se hizo solamente desde lo técnico, 2 personas, Roque y yo, en un mes de trabajo. Fue realmente una tarea titánica, con un algoritmo que vino muy potenciado por Guillermo, de hacer mucha analítica en Google, en otras plataformas, de qué traccionaba y qué no. En ese periodo de tiempo crecimos 30 millones de visitas mensuales. Diego estaba en lo estratégico, logramos captar el interés de eBay, siguieron charlas y negociaciones, tuvimos una caída súper gigante, construimos una base de usuario de 30 millones, antes de la venta, que fue en mayo del 2011, se nos cayó gran porcentaje de esta venta, hubo una revalidación del equipo de eBay de que quería trabajar con el equipo, no podían creer que... ¿Se acercaron ellos a ustedes o estaban buscando quizás llegar a una empresa tecnológica importante internacional? Creo que hay una palabra que me gusta mucho que se llama momentum, que es una suma de un montón de acciones que pasan, muchas también contextuales, que tal vez cuando se alinean o canalizan, logran una dirección, una fuerza hacia un lugar. Se dieron varias cosas. Ellos estaban en su portfolio de negocio, estaban con un interés muy grande de hacer crecer clasificado. Latinoamérica les interesaba. Justo a nosotros aparecemos en el mapa, de la noche a la mañana aparece un competidor con un crecimiento que no lo podían creer, con características de organización exponencial. Freno un minuto, me Sí, dijiste 30 millones sí. de usuarios. ¿De cuántos países estábamos hablando? Nosotros lanzamos orgánicamente en Latinoamérica, en todos los países teníamos presencia, teníamos una red de portales de 100 sitios, donde se iban potenciando toda esta, como una unidad, como una sinergia de red, donde nos traccionaba bastante bien. El foco más fuerte lo teníamos en Argentina, en Colombia, Ecuador y México. Después algunos países fuimos despriorizando y trabajándolo. Bueno, eBay desde Estados Unidos, mira esto. Mira esto, coincide en realidad promovido por Diego, viaja a Estados Unidos, está en una charla con eBay, nada que ver, de otro asunto, busca generar un contacto, ese contacto se pierde, se retoma, y ahí empiezan a surgir todas estas cosas de interés de ellos, hablar con la persona indicada, con una tasa de crecimiento alto, con un interés regional, con competidores que empezaban a aparecer de otro lado, un match-match, digamos, un ganar-ganar, que se culmina en el 2011, nosotros haciendo la venta de la plataforma y quedando en la nueva estructura de eBay Latinoamérica como directores de crecimiento para toda la región. ¿Con quién competías internamente en esa época? ¿Mercado Libre? En ese momento, no, yo creo que Mercado Libre, de hecho, una empresa que admiro muchísimo, un juego muy a largo plazo, una mente extremadamente maravillosa como la de Galperín. Ellos buscaron cuidar la experiencia de punta a punta, la experiencia del marketplace resuelve todo. El negocio de clasificado viene a ser un negocio que viene a trabajar la cercanía, el contacto directo entre las partes y ser más un canal de generación de difusión y oportunidades con gente de una comunidad. No busca resolver la punta a punta. En un portfolio más avanzado puede ser una parte del negocio, pero no compite. En algún punto puede ser algo complementario o alternativo, pero no es una competencia directa. En ese momento la competencia, de hecho son elementos, está buena la pregunta Luis, porque hoy le puedo poner palabras, siempre digo lo mismo, un montón de cosas que en ese momento era más intuitivo nuestro pensamiento y hoy puedo entenderlo más a nivel estratégico. Había una industria súper fragmentada que no lograba convertirse de lo tradicional a lo nuevo.
sin nombrar competidores locales, estaban muy asociados a medios de comunicación que no lograban hacer esa conversión a lo digital y dejaron un espacio libre. Pero para ser honesto, sucedía a nivel regional, que fue de hecho la oportunidad que tuvimos de crecer en toda la región. ¿Cómo fue negociar con una empresa de la envergadura de eBay? Un desafío como tantos que tuvimos, pero uno de los desafíos más duros para el momento. Para un emprendedor puede ser pasar a jugar a las grandes ligas o seguir haciendo todo un recorrido más a largo plazo, de vuelta, con muchas incertidumbres. El área de clasificados tenía un management en ese momento que fue excepcional. Ellos buscaban generar puentes a nivel global con distintos jugadores en distintos mercados, generando una sinergia que ayuda a potenciar. Es decir, éramos parte de un grupo donde hablábamos con la gente que hacía clasificado en Holanda, en Canadá, en Australia, en Inglaterra, con distintas marcas. Y un management que siempre hablaba de construir puentes, un eBay conectando con los puentes, con los mercados locales a través de la gente. Y de hecho el recorrido fue tan bueno que en el 2015 prácticamente nos terminamos yendo todos los socios, después de haber hecho un buen recorrido interno de la empresa, donde llevamos a más de 80 millones de visitas mensuales en la red de clasificado, pero con posicionamiento de marca. Pero cuando arrancaste, ¿vos te Sí. imaginaste, voy a llegar a tener 80 millones de visitas en este sitio, lo que era La Maula en ese momento, que vos veías las publicidades en televisión, en los programas, y mucha gente no terminaba de entender qué están ofreciendo? Sí, sí. ¿Cómo generan el negocio? La gran pregunta. No, siempre te sobrepasa. Momento máximo de crecimiento nuestro, que es un aspiracional, que internamente un desafío muy grande poder estructurarlo y manejarlo. Nosotros veníamos creciendo una tasa del 30% semanal, es decir, un interés compuesto, una tasa compuesta, donde todas las semanas crecíamos un 30%. Cuando te das vuelta y estás falto de recursos, tenés que explorar la creatividad y la priorización. No te queda otra. Trabajás sobre cuello de botella en lo que puedas acomodar. Estábamos en charla de la venta, pero más o menos para entender todas las magnitudes en la Maula fueron así, después de ser 4 personas en mayo, a diciembre ser más de 100 personas en la foto de fin de año, de no tener una inversión activa de marketing a tener millones invertidos en la región. Ese año para nosotros, bisagra, fue un desafío adaptativo gigante. Gigante, que vuelvo a una base. No teníamos respuesta a todo, nos estábamos fortaleciendo en la medida que construíamos. El equipo era clave. ¿Es más fácil iniciar una startup en este momento? Qué buena pregunta. Creería que una apreciación es, para los no tecnológicos creo que sí. Para los no tecnológicos creo que es una muy buena oportunidad. Hoy estamos en tecnologías de base, que por nombrar algunas como cloud computing, soluciones no code, donde vos diagramas cosas y quedan funcionando. No es tan mágico, pero por ahora lo tratemos a ese nivel. Inteligencia artificial, automatizaciones, SaaS, estos sistemas donde contrato algunos servicios, algunas cosas enlatadas, hace que mucha gente que entiende un vertical, una propuesta de valor para una industria, para un lugar, pueda generar startups de muchísimo valor tecnológico y que se apoyan en la tecnología a mucho menor costo y reduciendo tiempo. Sí creo que es un momento muy bueno. ¿Qué le dirías a un emprendedor que está mirando este programa, este capítulo, y dice, ¿me largo o no me largo? ¿Qué le decís? Me voy a un plano neurocientífico, ¿no? Que me gusta mucho. Aprendí a ver las decisiones como en 4 capas. Una fisiológica de supervivencia, una emocional, conectado con el sistema límbico de lo que sentís, una cognitiva racional y una más de cosmovisión, de ideología, de pensamiento,
Muchas veces nos quedamos en el mundo de lo racional, de querer interpretar por qué lo deberíamos hacer o por qué no lo deberíamos hacer. Y yo creo que acá el primer consejo que le diría es gut feeling, que dicen los americanos, ese sentir de la panza. Toma percepción de lo que sentís cuando hablas de esa idea, de eso que querés hacer. Esa emocionalidad de conectarte el cuerpo, de activarlo, de darte ese impulso, ponerte contento cuando está el socio indicado, habla más del sentir que del de pensar. Ese yo creo que termina siendo un gran direccionador si estás yendo por el camino indicado o no. Después en la construcción más racional, la propuesta de valor hay que pensar que se construye en base a un contexto que cambia, un contexto macro, un contexto micro, y que uno va tomando decisiones de ese lugar y que va co-construyendo. Y posiblemente la decisión inicial que tomes no vaya a ser la final que perdure, pero animarte a hacer ese viaje con las personas indicadas y animarte a dar ese primer paso, creo que es la clave para decir, le doy movimiento a esas ideas. Pensar resolver todo en un papel, en un Canva, es como Cristóbal Colón trazando esa idea inicial o algún gran ejecutor del pasado que diga, quiero llegar acá, podés planificar todo lo que quieras, pero después el contexto te va a ir dando un montón de variantes y esas variantes es importante que las puedas censar, que las puedas entender y que las puedas dinamizar. Entonces, moverse, arrancar, si lo sentís, métete. ¿Y rodearte de un buen equipo? Clave. Clave y entender que los equipos también hay dinámicas donde hay jugadores que entran y jugadores que salen, ¿no? A veces se arranca con una idea y no todos logran consensuar esos cambios, esos giros. Y también es saludable para el equipo que los una esa idea o esa apuesta a futuro y que no sea un condicionante porque largue, sino un condicionante porque quiero seguir con usted, porque la veo. Entonces también es la madurez de poder ir desarrollando conversaciones donde también la dinámica de ingresar, salir, de hablar con transparencia, de poder ir mutando es clave. Jorge, y con esto ya te agradezco la visita, cuando un emprendedor decide con un equipo avanzar en una idea, tiene que pensar más en el cliente, en un problema a solucionar, en su propio producto. ¿A dónde tiene que poner la mirada, el foco? Creo que se dan muchas conversaciones, pero para mí hay una que manda, que termina siendo la propuesta de valor. La propuesta de valor y el product market fit que llaman ahora, o que realmente tenés una validación de mercado. ¿Qué significa? Que vos podés promover todo lo que quieras desde dentro de la organización o podés entender qué te pide desde afuera el mercado para que tu organización pueda proveer. Al final se encuentran en una propuesta y esa propuesta está súper conectada con los clientes. Segmentación, entrevistas, conectar con esa gente es clave para saber validarla económicamente. Hay un montón de características un poquito más técnicas que acompañan a fortalecer eso, pero la propuesta de valor es clave, porque es el punto donde tu organización en la frontera, todo lo que haces internamente, conecta con el mercado. Y en el mercado podés influir, podés enviar esa propuesta, pero no podés administrarla o gerenciarla como tu propia empresa. Entonces termina siendo una validación si realmente hay match entre las necesidades y lo que podés proveer. Propuesta de valor es clave. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias.